Capítulo 4. El comunismo. Opción para la desilusión. El diputado que saltó el muro y la explosión libertaria. Primeras elecciones en Alemania unificada. El tiempo y el progreso detenidos en la ex Alemania oriental. Campesinos improvisados en el manejo turístico. Ataque de asma. Hospital y hotel de los años 40. Dresde, la ciudad 2 veces destruida. Una guía de turismo y un soldado soviético. Breve resumen histórico. ¿Por qué el comunismo despertó tanta esperanza? Capítulo 4. El comunismo. Opción para la desilusión. El diputado que saltó el muro y la explosión libertaria. Primeras elecciones en Alemania unificada. El tiempo y el progreso detenidos en la ex Alemania oriental. Campesinos improvisados en el manejo turístico. Ataque de asma. Hospital y hotel de los años 40. Dresde, la ciudad 2 veces destruida. Una guía de turismo y un soldado soviético. Breve resumen histórico. ¿Por qué el comunismo despertó tanta esperanza? No cultivo los anti, ni me creo dueño de la verdad, y así seguiré hablando en estas páginas de todo lo que he visto y he vivido. Mi aspiración, como dicen las mentes avanzadas, no es ver solo la roca donde golpea el agua del océano, sino el océano mismo en su tranquilidad y poderosa continuidad, en su única armónica. El sistema comunista fue una opción de mi tiempo y seguí sus incidencias en el mundo. Por eso recordé a Fidel Castro. En mi juventud hasta me entusiasmé con él, aunque años después mis ideas fueran cambiando frente a los hechos que se dieron a partir de los años 70. Comprendí claramente el fracaso del comunismo cuando con otros periodistas ecuatorianos visité Berlín, la histórica capital alemana. Recorrí el famoso muro que dividía la ciudad y me detuve en los puntos de la clave histórica. Un cordial amigo, Alfonso Barrera Valverde, se desempeñaba en ese entonces como embajador en Alemania Oriental y pasó al lado occidental para visitarnos. Pero a nosotros, Diego Oquendo, Miguel Rivadeneira y otros colegas, se nos iba el alma por conocer el misterioso lado oriental del muro, donde era imposible entrar sin algún preciado salvoconducto. Comprendiendo nuestra curiosidad, Alfonso nos llevó amparado en su condición de diplomático. Un joven y simpático chofer gozaba de las luces y el ambiente abierto y cervecero de Berlín Occidental. Es el que más disfruta cuando estamos de ese lado, dijo nuestro embajador. El contraste era dramático. Atravesamos el puesto de control. Alfonso y el chofer presentaron sus credenciales y el automóvil entró en un mundo de calles oscuras que inspiraban temor. Se sentía la dictadura en el mismísimo aire de la noche. Hicimos un rápido recorrido por las calles principales y solo vimos soledad absoluta y edificios repetidos como las fichas de un dominó. La visita resultó cortísima, pero impactante. Volvimos al occidente. Al día siguiente, almorzamos con un grupo de políticos, todos legisladores democristianos, es decir, de la línea conservadora, en Berlín Occidental. La reunión fue en el edificio donde Hitler había tenido su centro de mando en sus días de gloria. Ahora era un centro de convenciones y nosotros pasamos a ocupar un amplio comedor con ventanales. Allí, a menos de 30 metros, estaba el muro, una masa de cemento y hierro impenetrable que me producía calambres en la vista. Me parecía algo totalmente irracional, una pared. Esa pared, dividiendo familias, vidas, ideas y conceptos de progreso por más de 25 años para entonces. Me puse eufórico y exploté. Esto es absurdo. En el mundo de hoy, con la avanzada tecnología de las comunicaciones, no puede existir una pared que divida a los seres humanos. ¿Qué sentido tiene una pared divisoria si arriba están los satélites globalizadores, creando comunicación entre los seres humanos? Este muro no cabe en el mundo actual y en las perspectivas de los nuevos tiempos, insistía. Los políticos, en su mayoría jóvenes, solo me escuchaban,
Me miraban casi con ojos de compasión, por lo que seguramente les parecía una gran ingenuidad de mi parte. Cuando empezaron a hablar todos, repitieron las mismas explicaciones, el mismo concepto. El muro tenía que existir por mucho tiempo, porque el día que caiga estallará la Tercera Guerra Mundial. Será la ruptura del frágil equilibrio de la Guerra Fría. No puede ser. Esto está en el campo del absurdo, seguía yo. De repente, uno de los asistentes, alto, rubio, fornido y con una voz estentoria, se puso de pie y me extendió la mano. Yo no entiendo el alemán y no sabía si me hacía algún reclamo o coincidía conmigo. Le di la mano y habló el traductor. Gracias por lo que ha dicho. Gracias porque me renueva la esperanza. Yo fui uno de los que saltó el muro. Me sentí impactado y mi emoción aumentó casi hasta las lágrimas. Bravo, dije poniéndome de pie, sin atinar cómo corresponder a ese gesto. Solo pasaron unos meses para que se produjera la caída y entonces yo sentí una sensación de triunfo personal. Aquella noche de enero de 1989 seguí todas las transmisiones de televisión que mostraban al mundo la caída del muro. Miles de jóvenes treparon en él, en señal de triunfo y de dominio. Gritaron y empezaron a destruirlo con golpes de martillo y de venganza. Pensé entonces en aquellos legisladores que se habían acostumbrado a este muro de dominio y no fueron capaces de intuir que la caída estaba cerca, porque la libertad siempre llega en forma avasalladora. Pensé en aquel joven político que venció la muerte cuando lo atravesó y conquistó el mundo de la libertad con que había soñado. Lo busqué en la pantalla de televisión entre los miles de manifestantes que coreaban su triunfo. No he olvidado su rostro y hasta hoy me parece que le debo un nuevo encuentro. Tenía razón. El equilibrio basado en un muro divisorio de dos sistemas era insostenible. No estalló ninguna guerra y el muro cayó en pedazos, sepultando una ideología. Fue el fin del imperio comunista que nada tuvo que ver con mis sueños juveniles y mis afanes de justicia. Tras la caída del muro, todos los gobiernos comunistas fueron cediendo a la presión popular que reclamaba la libertad individual como punto de partida del progreso. A la Unión Soviética llegaron Mikhail Gorbachev y el cambio bajo el nombre de perestroika. El glasnost o transparencia informativa fue la principal herramienta. Con libertad de información, la verdad se impuso y los soviéticos descubrieron que habían sido prisioneros de un mundo de engaño científico montado. El sistema no funcionaba, pero los jerarcas habían tenido buen cuidado de esconder la realidad en documentos falsos que salían al resto del planeta a través de los organismos internacionales. Tras la cortina de hierro, no estaba un segundo mundo, sino un mundo con un falso decorado de progreso y justicia distribuida. Mientras tanto, pensadores como Andrei Sájarov estaba confinado en Siberia. Sájarov, uno de los científicos más avanzados del mundo, recibió el Premio Nobel de la Paz en 1975 y solo fue liberado en 1986 gracias a Gorbachev. Poco tiempo después, en noviembre de 1989, volví a Berlín a recoger mi pedazo de muro y a saborear la victoria. La ciudad ya era una sola, y el lado oriental estaba en pleno proceso de reconstrucción y modernización. Ese fue un viaje revelador que hice junto a otros periodistas latinoamericanos, invitados por el gobierno de la Alemania unificada. Eran las primeras elecciones en que iban a participar los exorientales. En su noche de triunfo conocí a Helmut Kohl, que volvió a ganar la reelección al líder socialdemócrata de la época, Gerhard Schröder, y a un líder del Partido Liberal que por muchos años representó a una tercera fuerza con la que los ganadores establecían alianzas legislativas para sostener la gobernabilidad del país. Era un bloque de minoría que provocaba los acuerdos y sostenía el equilibrio en el Congreso, pese a la permanente disputa ideológica entre los democristianos y los socialdemócratas. Vi cómo funcionaba una auténtica democracia de apertura, discusión de debates y acuerdos mínimos basados en la facultad de ceder y no solo de aportar. Así,
Alemania se ha convertido en una de las grandes potencias del mundo, ha resistido los embates de las últimas crisis económicas y financieras y ha demostrado que es el puntal de la Unión Europea. Conocí a líderes del Partido Verde, el primer partido ecologista en el mundo, que defendía la naturaleza, pero que por esos tiempos no aspiraba a tomar el poder político y ni siquiera tenía todavía representación en el Congreso. Cada vez tenía más influencia en el quehacer político. Eso sí, lamentable ver el mundo de retraso y estancamiento que había dejado el comunismo. Penetré en lo que fue el lado oriental y conocí carreteras estrechas que parecían del tercer mundo, casas de campesinos convertidas en improvisados restaurantes donde todavía no tenían idea de cómo debían manejar un servicio turístico, pero todos sonreían y disfrutaban de algo que para ellos era totalmente nuevo, trabajar y producir para sí mismos, con libertad absoluta y sin temor a los controles policíacos de antes. Se veían rozagantes y trajinaban ágilmente con platos y cubiertos improvisados, a la simplicidad campesina, tan reconocible siempre, en cualquier parte del mundo. Se sumaba ese otro aire de candidez que deja una vivencia transformadora que había llegado de sopetón. Para ellos y para nosotros era como estar en un mundo de fantasía. A ellos les parecía increíble lo que estaba sucediendo y a nosotros nos parecía increíble lo que había sucedido antes. Cuando nos retiramos, salieron todos a despedirnos al pie del vehículo, como si fuéramos una familia a la que empezaban a añorar. Conocí un hospital que se caía en pedazos. Siempre se decía que en los países comunistas la salud iba muy adelante, pero tuve una tremenda decepción. Era un hospital con equipos antiguos y deteriorados, por lo que se veía la huella del tiempo y del uso. Hasta los lavabos tenían llaves que no cerraban y se contenía el escape de agua con otros trapos. Pasé por localidades pequeñas donde había pintorescos edificios medievales y calles de piedra que invitaban a la caminata. El problema era el olor a carbón que saturaba el ambiente y se volvía intolerable. A causa de ello, esa noche tuve el único ataque de asma que he tenido en mi vida. En muchos lugares de Alemania Oriental aún dependían de la energía producida por el carbón, como hace 100 años, en los primeros tiempos de la Revolución Industrial. Las chimeneas ennegrecían el cielo con el humo. En la parte moderna de una de las localidades se sentía el tiempo detenido en los años 40. En la calle semioscura solo arrojaban su luz las dos ventanas de una antigua botica con grandes frascos de colores y el símbolo del mortero, como yo lo había visto en mi infancia de la ciudad provinciana. La escena perdida en tiempos lejanos la contemplaba un matrimonio joven que paseaba a su pequeño hijo en un coche antiguo de ruedas grandes, como aquellos que se veían en las historietas de la pequeña Lulú. Eran fantasmas al paso por un farol de luz mortecina y se convertían en siluetas al pasar frente a la ventana. En la plaza central de ese mismo pueblo, un grupo de jóvenes alentados por unas cuantas cervezas mostraban cierta agresividad con nosotros. Gritaron y seguramente nos insultaron en palabras que no entendíamos. Comprendimos que les molestaba sentirse observados y caminamos apresuradamente hasta el hotel. Después comentamos que en esa agresividad también había cierta timidez pueblerina. De repente pensé que quizás nosotros también lucíamos como fantasmas para ellos. Cuando llegamos a Dresde, la ciudad lucía exactamente igual como la dejaron los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Los monumentos de la cultura romana mostraban su rostro de doble abandono. Eran ruinas romanas y ruinas alemanas. Hicimos un tour por la ciudad guiados por una mujer de dialecto español, cuyo padre, republicano de los tiempos de la Guerra Civil, había dejado España y huido al paraíso comunista. Era una mujer madura que se lamentaba no conocer otro país, ni siquiera la tierra de sus padres. Nos mostró los edificios de vivienda que ya tenían un baño en cada piso, porque eran modernos. Lloró amargadamente cuando recibió una fuerte propina en dólares que el grupo reunió para ella. En Berlín, al pie de la puerta de Brandenburgo, un joven soldado del ejército ruso, de los tantos desertores que se veían, me vendió un reloj que ya tenía un sello, Perestroika.
Le pagué lo que me pidió y me regaló su gorra militar, una Cristina, y hasta quiso darme su abrigo. No era mucho, pero nunca había visto tanto dinero junto. Tuve experiencias penosas y siempre esa sensación de regreso al pasado, de tiempo detenido, de ausencia de progreso. La nostalgia fue profunda cuando vi un circo que me regresó momentáneamente a la infancia. En esta Alemania detenida, los teatros y los circos se veían nuevos y rutilantes, como algo muy avanzado para la distracción del pueblo, y así se anunciaban en todas las calles y al pie de los edificios desgastados. Sentí que había un atraso social en todo esto, pero desde el corazón reconocí que el circo es eterno. Hasta en un hotel encontré los rastros de tiempos pasados, un cepillo artesanal para la ropa, envejecidas cortinas de tela en los baños, jabón de color oscuro y sin perfume, la alfombra de diseño antiguo que tenían roturas y desgastes, muebles anticuados. Los carros eran escasos en las desoladas calles, todos iguales, todos los mismos, incomparables con los lujosos vehículos del lado occidental. A corto plazo, Alemania Oriental será el país de tecnología más avanzada del mundo, le escuché decir al presidente del Mercedes-Benz, porque hay que hacerlo todo nuevamente. Hay que empezar desde cero. Hay que ponerla al día en la tecnología. La dictadura comunista había sostenido el engaño con detalle. A Alemania Oriental se le había presentado como el país más industrializado del bloque comunista, solo comparable a las potencias industriales de Occidente, pero lo que se veía era totalmente distinto. Las cifras que la ONU mostraba sobre crecimiento y progreso eran falsas. Comprendí, entonces, el por qué la juventud, incluyendo los últimos soldados encargados de la represión, decidió escapar en masa. Primero por la frontera hacia Yugoslavia y allí al occidente. Ningún muro pudo resistir esa rebelión y nadie fue capaz de reprimirla. De las dotaciones militares soviéticas que controlaban el sistema, solo vi unos galpones desocupados y abandonados. En Alemania Oriental, el cambio fue efusivo pero pacífico. La libertad se instaló de un solo golpe en lo que había sido una gran prisión amurallada. La caída del sistema venía decretada por sus propios resultados desde mucho antes, y el gobierno comunista de Alemania Oriental así lo entendía desde finales de los años 60, tanto que los jerarcas buscaron un acercamiento con el gobierno de Alemania Occidental, porque sabían que del lado de la Unión Soviética, la madre patria comunista, ya no había esperanzas. En aquellos días la reunificación de Alemania ya era una aspiración en marcha. En abril de 1970, Willy Brandt, líder socialdemócrata y canciller de Alemania Occidental, se reunía con Willy Stopp, el jefe de gobierno comunista de la Alemania Oriental desde entonces. La Unión Soviética criticaba y manifestaba sus temores ante la posibilidad de una Alemania reunificada y se encargó de sabotear todos los intentos. Eran los mismos tiempos en el Kremlin se había desatado una lucha por el poder que se puso en evidencia en la cumbre del Partido Comunista y lejos del pueblo. Leonid Brezhnev, apoyado por Nikolai Podgorny, quería eliminar políticamente a Alexei, a quien acusaban de incapaz de resolver los problemas de la economía soviética y de burgués, porque, en búsqueda de la solución, propugnaba ideas que calificaban de reaccionarias. El sistema económico se estaba carcomiendo y se quería culpar a un solo hombre. Todo esto tenía un sabor a fracaso y en Europa era un secreto a voces, pero la alta jerarquía del Partido Comunista de la Unión Soviética resolvió el problema político a su manera, con una purga en la dirigencia, con mordazas a la comunicación para que el pueblo se mantuviera ignorante de la realidad y con otros ejercicios de un poder aplastante. El problema era la tecnología trazada. Había serias dificultades en la agricultura, lo cual ya repercutía en la seguridad alimentaria. En la industria del consumo, ni siquiera las actividades de pequeña manufactura lograban colocarse en los niveles deseados. En la gran industria, los soviéticos intentaron un acercamiento con el señor Henry Ford II para instalar una fábrica de automóviles en Rusia.
Las fábricas nacionales que ensamblaban automóviles tenían costos altos y los soviéticos casi no podían acceder a los vehículos por su alto precio. Un sedán, por ejemplo, era 4 veces más caro que el Volkswagen Escarabajo, que el Datsun 1200 japonés y que los modelos de bajo costo de Estados Unidos, que copaban los mercados del mundo. ¿Cómo se podía sostener esa industria? El intento desesperado de resolver el problema con la ayuda del capitalismo no condujo a nada, porque desde Estados Unidos el Pentágono se opuso a cualquier alianza con el Soviet Supremo por razones de seguridad. No eran tiempos para acercamientos. ¿A dónde iban a parar los recursos que esta confederación de países producía? Pues a la industria militar y a la carrera espacial. En ambas, la Unión Soviética competía con Estados Unidos, más allá de las posibilidades económicas reales. La industria militar que se montó en nombre del poder en todos los países tras la cortina de hierro sí fue avanzada y poderosa, precisamente porque acaparó todos los recursos y el sacrificio de la gente, como el nazismo. El comunismo también buscaba la conquista del planeta y su estrategia se basaba en la doctrina y en el poder militar. Es la industria militar la que sigue produciendo dinero a los gobiernos postcomunistas, como el de Rusia, que vende armamento a países pequeños pero ricos, como Irán y Venezuela. El comunismo quedó atrás después de casi un siglo de preponderancia política en buena parte del mundo. ¿De dónde vino esta doctrina y por qué trajo tanta esperanza para el hombre del siglo XX? Conviene examinarlo someramente para comprender incluso el ciclo histórico que estamos viviendo ahora en el nuevo milenio.